pero ante todo, con todo, alabaremos al Señor. Así sea que tengamos que apagarlos y hacerlo a capela, el Señor nos dará la fuerza y la voz para que en esta mañana juntos podamos adorar, pase lo que pase, porque si mirásemos atrás, cómo lo hacían aquellos que no tenían micrófonos, a viva voz y a capela. Y tal vez ante multitudes más grandes, no estoy diciendo que esta preciosa asamblea de esta mañana sea buena y numerosa, ni me ha faltado. A lo que me refiero es que con todo vamos a alabar al Señor y nos disponemos a Él. Nada nos va a robar la atención ni el poder concentrarnos para alabarle. Esa debida concentración hace que podamos mirar un versículo de la Biblia y leer en ella el propósito inicial en el saludo es bendecir su santo nombre, el nombre de nuestro Dios, alabarle. Así nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, bendito. Y eso también lo entendió muchísimo antes en la historia el sacerdote Esdras, quien dijo, bendito el Señor, Dios de nuestros padres, que ha puesto en el corazón de este actual rey honrar a la casa del Señor que está en Jerusalén. Nosotros no estamos en Jerusalén, pero sí estamos en Lanzarote y hemos venido hacia este precioso lugar que se llama la Iglesia Cristiana Evangélica de Recife, que él la llama, mi casa será llamada casa de oración y de adoración. Y dice Esdras, me ha favorecido con su misericordia delante de tal rey y de todo su gobierno. Así que, fortalecido por la protección de mi Dios, nos reunimos, mi pueblo y yo, los principales, para ir a Jerusalén. Nosotros, con el poder de nuestro Dios, fortalecidos por Él, nos hemos reunido, los hermanos juntos y en armonía, para venir a la casa del Señor y decirle, te quiero alabar, mi Dios. Padre Celestial, inclinando nuestro rostro delante de ti, te damos muchas gracias por poder, Señor, en esta mañana, estar concentrados, Señor, reunidos, por amor a tu nombre y poderte alabar, Señor, en tu preciosa casa, la iglesia, tu casa que es llamada casa de oración, casa del Señor, donde podemos, Señor, adorarte y alabarte y tener comunión los unos y los otros. Adorarte con todo nuestro corazón. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, dispuestos, llenos de alabanza. Examínalos y quita todo aquello, Señor, que nos impide que podamos, Señor, adorarte con un corazón contrito y humillado, con un espíritu recto delante de ti. Confiamos plenamente por la fe en Jesús que será así porque tú obras en gran manera para que nosotros podamos levantarnos por ti y por tu mano. Y juntos, Señor, aquí, Señor, en este precioso lugar, podamos, Señor, adorarte, orar, abrir tu palabra, ser predicados, ser enseñados, tener comunión, Señor, también los hermanos. Y también, oh Dios, ser de testimonio hacia muchas personas que todavía no son de ti y que tú estás trayendo, Señor, en esta mañana a tu templo para que conozcan de ti y se entreguen a ti. El propósito y el papel de la iglesia, Señor, es ese, Señor. Tú eres la cabeza y nosotros los miembros. Te adoramos con todo nuestro corazón. Te damos las gracias y te pedimos perdón por nuestros pecados, Señor, que son muchos, tú los conoces. Pero nos humillamos y nos sentimos perdonados porque tú eres bueno y porque tú miras el sincero arrepentimiento de tus hijos, Señor, y nos levantas. Y por amor a tu nombre bendecimos tu santo y bendito nombre, porque no hay un nombre más alto en el cual podamos adorar y ser salvos que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A Él queremos cantar esa preciosa canción de adoración y de alabanza, Señor.
Te lo pedimos todo y te damos las gracias. Gracias por cada uno de los hermanos, desde el más pequeño hasta el más grande. Tanto los que están aquí, Señor, como los que no han podido hacerlo, pero que se conectan a través de estos medios telemáticos. Recordamos mucho a Manuela también y a Elsa, oh Dios Santo. Y te pedimos también en el nombre de Jesús, Señor, que podamos estar de pie delante de ti, Señor, dispuestos y atentos. Gracias por tu palabra. Gracias por tu presencia. Gracias por los hermanos. Gracias, Señor Jesús. En tu nombre poder orar y bendecir. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pongámonos de pie, mis hermanos, y digámosle al Señor que queremos cantar una bella canción y todas estas canciones que los hermanos hemos preparado en esta mañana para que adoremos juntos. Queremos cantar esa canción, aquel que es Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Quién es? Jesús, Señor Jesucristo, su majestad. A Él adoramos. Amén. Adora su majestad, a Jesús sea gloria, honra y majestad, reino y autoridad, fluye del trono hacia su pueblo, a él cantar, exaltar y proclamar el nombre de Cristo, magnificar, glorificar a Cristo el Rey, majestad, adora su majestad. Jesús quien murió, se glorificó, de reyes es rey. Majestad, adora su majestad, a Jesús sea gloria, honra y majestad, reino y autoridad, fluye del trono hacia su pueblo, a él cantar, exaltar y proclamar el nombre de Cristo, magnificar, glorificar a Cristo el Rey, majestad, adora su majestad.
Jesús quien murió, se glorificó, de reyes el rey. El Señor puede anunciarlo de muchísimas formas, pero Él escogió una forma, la cruz del Calvario. Por eso le adoramos, pero hay que decirlo también. Y los niños nos dan ejemplo, y con ellos queremos cantar, porque de los tales es el reino de los cielos. ¿Qué? Eso que acabamos de cantar, ve y dilo en todo lugar, en las montañas, en el barrio, en tu casa, a ti mismo, en toda parte. Adoramos y cantamos con ellos. ¿Amén? Ve y dilo en las montañas, en las colinas y por doquier. Ve y dilo en las montañas, que en Cristo hay salvación, que Cristo es el camino y Él su vida dio, para que por su sangre perdón tuviera yo. Ve y dilo en las montañas, en las colinas y por doquier. Ve y dilo en las montañas, que en Cristo hay salvación. Es Cristo vida nueva, ahora tengo yo, y sé que Él renueva siempre mi corazón. Ve y dilo en las montañas, en las colinas y por doquier. Ve y dilo en las montañas, que en Cristo hay salvación. Es Cristo el Mesías que tanto buscas tú, y Él quiere que le creas y aceptes su amor. Ve y dilo en las montañas, en las colinas y por doquier. Ve y dilo en las montañas, que en Cristo hay salvación, que en Cristo hay salvación. Jesús, tú ayúdame aquí. ¿Quién está cumpliendo años? Yo. Bueno, un pajarito a mí me contó. ¿Quién? Un chico muy guapo. Creo que vino hoy, ¿sí? Sí. Él sabe que es guapo, ¿eh? Y levanta la mano. Abay, sí, cumplió años. ¿Quién más, Jesús? Aida Aida. cumplió años esta semana. ¿Quién más? Ah, y Y Aida también Esteban también cumplió años, creo. Y Esteban también cumplió años. Sí. Muy bien. Esteban, Aida. ¿Quién más? ¿Quién? Briseida del Briseida. 21, es verdad. Briseida del 21. Briseida, Abay, Aida, Esteban. ¿Sandra me dice de otro? ¿Quién? Justo, sí. Justo también, mira. Sí, es cierto. Bueno, vamos a cantar y vamos a orar. Y vamos a pedirle a nuestra hermana Ruth para que ore por los hermanos. Quisiera que hubiera orado Belmir, pero es que para estar moviendo micrófonos, ¿vale? Pero vamos, es por eso Belmir, pero tenía unas ganas de que orara Belmir, pero no, de corazón y en espíritu, en verdad. Pero nuestra hermana que tiene el micrófono va a hacer esa oración, pero primero vamos a cantar ese feliz cumpleaños y luego oramos, ¿les parece? Claro Amén. que sí, oramos, cantamos y oramos al Señor. Feliz, feliz cumpleaños.
cumpleaños deseamos para ti. Que Dios omnipotente te quiera bendecir. Feliz, feliz cumpleaños, que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud y felicidad. A Dios las gracias damos, que con amor sin par, al fin de otro año hermoso, te permitió llegar. Feliz, feliz cumpleaños, que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud y felicidad. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, que el Señor te bendiga. Cumpleaños feliz. Bendito Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, porque sabemos que en estos días, Señor, te has dado la oportunidad, Señor, a tus hijos, Señor, a tener un año más de vida, Señor. Agradecemos, Señor, porque sabemos que tú estás con ellos, Señor, y que tú los guardas, Señor. Te pedimos por Abad, Señor, por su vida, Señor, por todos los proyectos que tiene, Señor, en su vida, Señor. Cuídalo, protégelo, Señor. Ya, Señor, que él siga, Señor, en tus caminos como hasta ahora, Señor. También te pido por Briseida, Señor, que tú cuides a esta joven, Señor, que siempre ha estado aquí en la iglesia, Señor. Ayúdala, Señor, en todo momento, Señor, para que ella siga tus pisadas, Señor. También, Señor, te pido por Aida, Señor. Te pido mucho por ella, Señor. Cuídala, protégela, Señor. En donde ella vaya a estar, Señor, que tú la cuides, Señor, en todo momento, Señor, porque es una niña muy, muy querida, muy amada, Señor, en la iglesia, Señor. Te pedimos, Señor, que siga bendiciendo tu vida como hasta ahora, Señor, y por ese año, Señor, que le has regalado, Señor. Por justo, Señor, que te pedimos por él, Señor, para que tú sigas, Señor, cuidando de su vida, Señor, por este año que le has regalado, Señor, por su familia, Señor, que ha sido bendecido por esa familia tan grande, Señor. Ayúdalo mucho, Señor, protégelo, Señor, y ayúdalo como cabeza de familia, Señor. En el nombre de Jesús, te lo dejamos todo en tus manos. Amén. Qué bueno, y dar gracias al Señor por las ofrendas, por los hermanos que aún dentro de lo poco o de lo mucho que podamos dar al Señor, lo damos para el sostenimiento de la obra. Decir que gran parte de esas ofrendas hemos podido acometer lo que es la fachada exterior de la iglesia toda, fue reparada, pintada, cuidarla, aun cuando está expuesta, y luego intentamos acometer unas mejoras en la parte interna. Asimismo queremos, y cuando digo todo esto es para ponerlo en oración, para animarlos a seguir ofrendando, y poner ese letrero, un letrero en condiciones. Antes lo teníamos, pero con el tiempo se fue pues desgastando. Hay que poner otro que dure. Yo siempre hago un poquito como de broma en este sentido, que nos dure otros 30 años, como duró el letrero hasta el año, yo no sé cuánto que duró. Y claro que sí, lo hacemos, sin apurarnos en el sentido de que sean afanes, pero sí haciéndolo. Entonces, orar mucho por ello. Anunciamos a Cristo, su obra, como dice ahí, seremos plantados como árboles en tu casa, Señor, para anunciar tu justicia y nuestra fortaleza en ti. El lema de la iglesia contempla esta parte de anunciar a Cristo, y el versículo bíblico que sostiene el lema de nuestra iglesia en este año está en Jeremías 17, 7 al 8, en el Salmo 92, 12 al 15 y el Salmo 1, versículo 3. Buena referencia bíblica para sustentar el lema de nuestra iglesia. Dentro de ello,
Las mujeres, Dios mediante, se van a reunir el próximo martes en su acostumbrada reunión mensual de mujeres, 6:30 aquí en la iglesia. Las animamos a que lo hagan, ¿vale? Ya hay formas y condiciones de hacerlo de una manera presencial, mejorada en el sentido de que el gobierno de Canarias, y lo digo para que estemos atentos a ellos, pero también vamos a tener consideración por las recomendaciones que hace la iglesia adentro de ella. Estaremos informando con todo detalle cómo es este proceder, cómo es este protocolo, y ya les estaremos avisando. Por lo pronto, lo que es obligatorio es la mascarilla, pero recomendamos, así como decimos prohibido el teléfono móvil, pues por favor recomendamos que sigamos manteniendo esas normas de higiene y limpieza en nuestra iglesia, porque el virus todavía está allí, entonces hay que cuidarnos en un gran sentido. Mis hermanos, dicho esto, quiero decirle a los miembros de la iglesia que se ha hecho una convocatoria para una asamblea extraordinaria con tal motivo para el próximo sábado a las 6:30 de la tarde. Se pide asistencia de toda la membresía y por favor estemos atentos y vengamos a ello el próximo sábado, Dios mediante, 6:30 aquí en la iglesia. Es la asamblea extraordinaria que se convoca con un único punto informativo, asimismo poder aclarar muchas dudas, porque van a cambiar algunas situaciones que nos permiten con respecto a los cultos. Ya estaremos informando al detalle de ello. Por lo pronto, hoy sigamos haciendo, porque esta medida empezó en el día de ayer, ¿va? Por lo pronto sigamos en el día de hoy reuniéndonos así, en esa manera, culto repetido, en la tarde, para que nuestro hermano David lo sepa, cuando le he dicho, ahora hay mucha gente, hermano David, pero en la tarde, tal vez muy poquitos, pero también esos corazones están allí ansiosos y deseosos de adorar al Señor. Entonces, gracias al Señor, tenemos esos dos cultos. Nuestro hermano David, lo tenemos en esta mañana. Él es anciano de la iglesia Vida y Esperanza, ¿sí?, de Santa Úrsula, una iglesia Fieide. Hemos iniciado en este año algo así como conociéndonos con Fieide, le decía yo a David, y hoy, por la misericordia del Señor, David ha venido con esa disposición. Predicará en el día de hoy el mismo mensaje para los otros hermanos en la tarde a las 6. Porque tenemos dos cultos, el de las 11 de la mañana y el de las 6 de la tarde. Quiero recordar también que es bueno hacerlo, que hay escuela dominical para niños a las 10 de la mañana y que hay 3 clases para 3 generaciones de niños, los más pequeños, los más grandes y los niños con necesidades específicas, 3 maestras. Los coordinadores, nuestros hermanos Franklin y Grace. Jesús es el de los jóvenes, ellos también tienen su reunión todos los sábados en la mañana. Así que los animo a que podamos estar asistiendo a todas estas ministerios, horarios, todos los jueves, 7 de la tarde, culto de oración, y los martes los seguimos manteniendo. Reunión de oración por Zoom. Si me escapa alguno otro, pues ya lo estaremos diciendo. Está con nosotros también en esta mañana Brenda. Brenda ha venido desde Alemania y queremos darle esa bienvenida a Brenda y gozarnos de verla aquí. No sé quién más está. Antonio Reyes ya vino la semana pasada. Silvia, volvemos a decirlo, nos goza mucho que esté con nosotros también. Elba, que por su trabajo, en fin, qué bueno. Y Marifefi, ¿sí? Pino, perdón, que con estas mascarillas, todavía está obligatorio las mascarillas, todavía me pierdo un poquito. Qué bueno que está Pino con nosotros, amén, gloria a Dios. Mis hermanos, son los anuncios, vamos a orar por ellos, a encomendar todas estas actividades, estar atentos, colaborarnos los unos y los otros. Gracias al Señor que como iglesia podemos hacerlo. Y así esperamos juntos al Señor. Amén. ¿Nos parece orar? Claro que sí. Vamos a pedirle a nuestro hermano Jesús para que ore por todo esto que hemos comentado. Amén. Señor y Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por la maravillosa mañana que nos estás regalando, Señor, porque tú estás en medio de tu pueblo, Señor,
y tú nos das, Señor, gracias sobre gracia. Gracias porque podemos, Señor, venir confiadamente delante de tu trono, Señor, para pedirte, Señor, sobre todas estas cuestiones, actividades y reuniones, Señor, que nuestra iglesia local tiene en estos días próximos, Señor. Queremos que tú sigas siendo, Señor, el centro, Señor, el corazón de todo lo que hacemos, decimos y hacemos, Señor, porque sin ti, Señor, nuestra vida está vacía, Padre Celestial. Necesitamos que tú la llenes completamente, Señor, y que de esa llenura que tú nos das, Señor, nosotros podamos ofrecer a un mundo caído y perdido, Señor, la salvación en Cristo Jesús, el mensaje del Evangelio, Padre Celestial. Sé tú cuidando, Señor, la reunión de damas, Señor, que tendrá lugar, Dios mediante, la próxima semana. También, Señor, sé cuidando cada uno de los diferentes cultos que se desarrollan. Y te pedimos, Señor, en especial por la asamblea extraordinaria, Señor, para que, Señor, tú nos pongas, Señor, en ese orden que necesitamos estar siempre, Señor, y por esa razón es que se convocan este tipo de reuniones, Señor, porque tu pueblo, Señor, es un pueblo como tú, Señor, un pueblo de orden, un pueblo santo, un pueblo que hace las cosas a tu manera, Padre Celestial. Gracias por todo te damos en este culto, seguimos adorándote en espíritu y en verdad, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Alabado sea el Señor. También Jaco y Mariana, como siempre lo veo por el Zoom, qué bueno que están con nosotros también aquí en la iglesia para que con ellos también cantemos, que el Señor está muy cerca de nosotros, tan cerca de mí. Cantamos todos juntos en la iglesia en esta mañana. Pongámonos de pie y alabemos y adoremos juntos al Señor. Amén. Tan cerca de mí, tan cerca de mí, que casi lo puedo tocar. Jesús está aquí. Mírale a tu lado caminando y paseando entre la multitud. Muchos ciegos van porque no le ven, ciegos de ceguera espiritual. Tan cerca de mí, tan cerca de mí, que casi lo puedo tocar. Jesús está aquí. Le hablaré sin miedo al oído, le contaré cosas que hay en mí y que solo a Él le interesarán. Él es más que un mito para mí. Tan cerca de mí, tan cerca de mí, que casi lo puedo tocar. Jesús está aquí. No busques a Cristo en lo alto, ni tampoco en la oscuridad. Muy dentro de ti, en tu corazón, puedes alabar a tu Señor. Tan cerca de mí, tan cerca de mí, que casi lo puedo tocar. Jesús está aquí. Sí, Señor, damos gracias que tú estás aquí, Señor, y te adoramos, Señor. Tú habitas en medio de la alabanza de tu pueblo, oh Dios. Y estás aquí, Señor, para guiarnos también y poderte adorar, Señor, al predicar tu palabra, Señor. Gracias porque al estar tan cerca de nosotros haces que nuestro corazón, Señor, esté dispuesto. Te pedimos por nuestro hermano David, quien trae, Señor, hoy ese mensaje precioso que tú le has encomendado, Señor, y que él ha atesorado en su corazón, pero que hoy quiere abrir ese cofre de bendición y compartir la palabra hacia unos hijos, Señor, que como polluelos esperamos ser alimentados, porque
Necesitamos ese pan diario, Señor. Te pedimos por cada uno de los hermanos predicados. Te pedimos por cada una de las personas que también, aún no siendo creyentes, en esta mañana tú has traído para escuchar tu mensaje. Porque tú quieres que ninguno se pierda. Pero, Señor, tú sabes quiénes reciben, Señor, tu palabra y el regalo de la salvación. No lo sabemos, pero mejor, porque si no, actuaríamos, Señor, discriminando. Ayúdanos, Señor, a predicar y a llevar este evangelio aquí en el templo, en todo lugar, en toda parte, Señor. Te pedimos por esa palabra, Señor. Te pedimos para que desde el más pequeño hasta el más grande puedan escucharla atentamente y no solamente seamos oidores de ella, sino también hacedores de tu palabra, Dios. Queremos hacer lo que tú nos dices que debemos de hacer, pero asimismo queremos darte gracias, Señor, porque hemos sido salvos en ti, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Damos a nuestro hermano David. Buenos días, Dios les bendiga. Un saludo de parte de la Iglesia Fuente de Paz y Esperanza. Está en Santa Úrsula, en el norte de Tenerife, y es una bendición poder compartir juntos. Somos un solo cuerpo en Cristo, distribuido en varios lugares, en este caso en varias islas, pero el Señor nos ha unido y doy gracias a Dios por la bendición que nos da de compartir juntos este tiempo. También es bueno que reciban un saludo de parte de la Federación de FIEIDE, de las iglesias independientes de España. Sirvo también como parte de la junta directiva allí. Y este tiempo de pandemia nos ha hecho entender que nos necesitamos más. Estar más cerca uno de los otros. Y es bueno que reciban ese abrazo, ese saludo de parte de las iglesias. Es una familia de iglesias, no solamente en Canarias, sino en la península, en España. Y aunque no nos vemos con mucha frecuencia, sí tenemos algo en común, que es la fe que profesamos. Y doy gracias a Dios por que podemos estar juntos, aunque no es tan frecuente como quisiéramos. Aún recientemente hicimos una asamblea los primeros días de febrero, que estaba prevista para ser presencial y tuvo que hacerse por Zoom porque era el tiempo que estaba no sé qué número de ola, la tercera, la cuarta o la quinta, entonces, pero había prohibiciones de viaje y tuvimos que hacerlo por Zoom. Pero Dios sigue obrando y Dios sigue estando con nosotros. Doy gracias también a Ricardo, gracias por la invitación a compartir con ustedes. Cuando llegué, en algún momento en la mañana, cuando algunos estaban llegando, una hermana, creo que la madre de Ricardo me dijo, tú pareces como de 25 años. Y eso me dio alegría, me hizo estar más animado. Parezco joven en espíritu, pero gracias a Dios Él me ha mantenido. Tengo 2 hijas junto con mi esposa. Ya están un poco más grandes. Una tiene 18 años, otra tiene 17. Entonces ya pueden sacar la cuenta más o menos cuánto edad tengo. No son 25 ni 35, un poco más. Pero por la gracia de Dios, Él me ha permitido estar en el ministerio sirviéndole por más de la mitad de mi vida. Sirviendo en varias iglesias desde hace 4 años en Tenerife. Pero me gustaría que pensaran por un momento, ¿cuál es la bendición más grande que has recibido en tu vida? Muchas veces cuando entendemos y escuchamos qué bendición, ¿qué viene a nuestra mente? A veces decimos que los hijos son bendición, la Biblia lo dice, ¿verdad? La salvación es una bendición. Alguien lo dijo, lo escuché de aquí, alguien lo dijo. O a veces cuando tenemos buena salud, o cuando tenemos un buen trabajo, o cuando tenemos la familia unida, o cuando estamos comiendo, si nos gusta la comida, decimos, ¡qué bendición! Hoy vamos a mirar un capítulo del libro de Esdras, y le invito a que abra su Biblia. Vamos a leer todo ese capítulo de Esdras, capítulo 7. Y
Esdras fue un hombre guiado por la mano de Dios. En el capítulo 7, que vamos a estar considerando esta mañana, varias oportunidades, repite, la mano de Dios. La mano de Dios estaba sobre Esdras. Esdras escribió ese libro y hasta este momento, capítulo 7 del libro de Esdras, ya han pasado varios acontecimientos en la vida del pueblo de Israel. Había ido al cautiverio, producto del pecado, de la maldad, pero ya había regresado un grupo, una gran cantidad, quizás como 60,000 personas habían regresado, guiados por un par de líderes, pero en este momento Esdras se propone volver a Jerusalén. Esdras no conocía Jerusalén, Esdras no conocía el pueblo en el cual había nacido su padre, la ciudad no la conocía, vivía en Babilonia. Y se propone ir a Jerusalén para ayudar allí. El templo ya se había construido. En el capítulo 6 de Esdras ya la construcción del templo se había hecho. Y se había levantado el templo y se había empezado la adoración allí a Dios. El rey Ciro había dado un decreto y había permitido a un líder que se llamó Zorobabel, con el sumo sacerdote Josué, habían vuelto y habían restaurado la ciudad, había estado en ruina. Ese famoso templo de Salomón que fue destruido ya estaba levantado, estaba erigido nuevamente. Y Esdras en el capítulo 7 entonces aparece en este relato por primera vez como alguien en primera persona que está planeando para ir a Jerusalén. Ahora imagínense esta situación. Esdras no conocía a la Jerusalén, no conocía, no nació allí, nació en lo que podemos llamar los años del cautiverio. Esdras nació en Babilonia. Era un sacerdote y había sido criado y entrenado, enseñado por la ley de Dios. Pero Esdras descubrió algo que nosotros vamos a mirar en capítulo 7. La poderosa presencia de Dios con nosotros en nuestras vidas es la mayor bendición que podemos recibir. Podemos recibir muchas otras bendiciones, pero la mayor y mejor bendición que vemos en este capítulo, en el caso de Esdras, fue la poderosa mano de Dios guiándole y ayudándole en cada paso que dio. Y sabe que Esdras no fue el único que haya visto esa bendición. Varios hombres en la Biblia vieron esa bendición y con toda seguridad muchos de nosotros aquí también hemos visto esa bendición. Hemos visto la mano de Dios abriendo caminos, bendiciendo, guiando, proveyendo, dando lo que necesitamos. Pero Esdras vivía en Babilonia, nació en Babilonia y se decide ir entonces a Jerusalén. Es interesante cuando vemos esa historia. Habían pasado por lo menos 4 reyes: Ciro, Darío, Jerjes, que nosotros conocemos como Asuero, que aparece en el libro de Esther, y Artajerjes. Habían pasado 4 reyes en Persia, que fue el imperio que llegó luego del babilónico, y Dios había movido el corazón de esos reyes. Y mira, no vamos a mirar ahora el capítulo 1 de Esdras, pero Ciro dice que Dios movió su corazón para que permitiera el retorno de los que habían sido deportados y les permite volver. Ahora Esdras se propone volver. Han pasado aproximadamente unos 60 años desde que el templo se volvió a construir. Es decir, Esdras no está proponiéndose ir a Jerusalén con la idea de levantar el templo. Ya el templo existía. Y vamos a leer los primeros versículos. Vamos a ir leyendo por secciones y voy a leer los versículos 1 al 6 de capítulo 7 de Esdras. Pasadas estas cosas, en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, Esdras, hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Hilcías, hijo de Salum, hijo de Sadot, hijo de Aitot, hijo de Amarías, hijo de Azarías, hijo de Merayot, hijo de Seraías, hijo de Uzi, hijo de Buki, hijo de Abisúa, hijo de Finés, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, primer sacerdote. Este Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová su Dios de Israel le había dado.
y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová, su Dios, estaba sobre Esdras. Esdras era un levita, y si miran la descendencia, aparecen allí varios nombres, y llega hasta la descendencia de Aarón, quien era hermano de Moisés. O sea, Esdras era un levita, descendiente directo de esa tribu. Y es interesante porque pone ahí todos los nombres, muy específicamente. Asegurarse que él pertenecía a la tribu de Leví. Era un sacerdote. Pero mira cómo lo describe específicamente, versículo 6 a Esdras. Dice, era un escriba. Es decir, era alguien que se dedicaba a estudiar la ley, lo que tenía el pueblo en ese momento, que era la ley de Dios. ¿Y cómo lo describe? Como un escriba diligente en la ley de Moisés. Era un escriba diligente, es decir, había puesto atención a la ley de Dios. Y la otra parte de ese versículo 6 nos habla de la bendición que Esdras recibió. Y es la primera enseñanza que quiero compartir en esta mañana. La presencia de Dios en nosotros nos lleva a ver respuesta a nuestras peticiones. Dice ahí, el rey me concedió todo lo que le pedí. ¿Por qué? Porque era mi amigo, porque yo tenía a alguien que podía interceder por él, porque yo era reconocido en Babilonia como un buen sacerdote. ¿Qué fue lo que movió la mano del rey para que le diera a Esdras todo lo que le pidió? No fue Esdras, no fue el hecho de que él era diligente, sino que fue la gracia de Dios sobre él. Hermanos, cuando la presencia y el poder de Dios está sobre nosotros, son los planes de Dios los que se llevan a cabo, no los nuestros. Y Esdras no estaba hablando de su plan, estaba hablando de la mano de Dios, le guió y no eran esos planes, era la voluntad perfecta. El rey le concedió todo lo que le pidió. Ya en unos momentos vamos a mirar los versículos que siguen, todas las cosas que el rey le dio. O sea, muchos años antes Dios ya había movido, decíamos, el corazón del rey Ciro, del rey Darío, movió el corazón del rey Asuero para que los judíos se protegieran ante un ataque. Eso lo relata el libro de Esther. Y ahora mueve la mano, mueve la voluntad, mueve el corazón de un rey pagano que no servía a Dios, para que respondiera una solicitud de Esdras. Esdras parece que apareció con una lista de peticiones, que quizás también lo hizo Nehemías luego, unos años después. Pero Esdras pidió y Dios obró. Le hizo la petición al rey y Dios obró. No fue la simpatía del rey lo que movió la mano de Esdras. ¿Saben una cosa? El pueblo de Israel había pasado por lo menos 70 años sin existir, sin Estado. Había sido no solamente que la gente fue llevada a Babilonia deportada, sino que el templo y la ciudad fue hecho ruinas. 70 años. Y una de las oraciones de la mayoría de los fieles que estaban, aún que nacieron en el cautiverio, como Esdras, que no nació en Israel ni en Judá, nació en Babilonia, una de sus oraciones era: Señor, ¿cuándo vas a levantar, vas a restaurar el reino? Algunos estuvieron años, algunos murieron esperando ver hecho realidad, volver a su tierra. Yo no sé cuánto tiempo debemos esperar nosotros cuando ponemos una petición delante del Señor. Esdras puso una petición delante de Dios y fue el rey a pedirle permiso y autorización y recursos, y la mano de Dios le dio respuesta. Yo no puedo decirle a ninguno aquí, ni puedo afirmarle, bueno, pide algo al Señor y por la tarde ya lo tienes. Eso sería genial, ¿verdad? Pero lo que sí puedo decir es que si tenemos una petición, hermano, si has puesto delante de Dios una petición y no has visto respuesta, no olvides que la poderosa mano de Dios está contigo, está con nosotros, está conmigo, está en casa, está en la familia. No importa si eres niño o eres joven, si eres adulto o si eres muy adulto.
No importa la situación que estás viviendo, la poderosa presencia de Dios sigue estando con nosotros hoy en día y seguirá estando. Lo ha dicho. Esdras finalmente va a Jerusalén, viaja a Jerusalén con cerca de 8,000 personas, gente de todas partes, van con él. Y es un ánimo que nosotros podemos recibir. Cuando la mano de Dios está con nosotros, vemos respuesta. Pero es importante que sepamos que es Dios el que responde cómo, cuándo Él quiere. No somos nosotros los que le ponemos el tiempo a Dios. Y es un buen ejemplo pensar, Esdras está mirando probablemente la respuesta de oraciones de generaciones antes. Muchos antes de él estuvieron orando, clamando para volver a la tierra, para que se les permitiera volver a su país, a reconstruir la ciudad amada, Jerusalén. Y Esdras tuvo la bendición de ver la respuesta. Probablemente sus padres oraron por eso y murieron esperando ver una respuesta. Y Dios le concedió a Esdras esa bendición. Mira lo que dice versículo 8. Perdón, versículo 7. Vamos a leer versículo 7. Y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo en el 7º año del rey Artajerjes. Y llegó a Jerusalén en el mes 5º, en el año 7º del rey, porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y el primero del mes 5º llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios. Una vez más, repite el relato, Esdras salió de Babilonia, llegó a Jerusalén, porque la buena mano de Dios estaba con él. Y leemos versículo 10, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Ahora, es interesante entender un poco por qué Esdras relata, él mismo está escribiendo este relato, y relata el tiempo en el que sale y en el que llega. Si se dan cuenta, hay varios meses. Salió en el primer mes y está siendo como muy detallista. Él era escriba, ¿vale? De esos que escribían la ley para preservarla. Le gustaba escribir, pero están siendo bien detallados. ¿Sabe por qué? Más adelante, en el capítulo que sigue, que no vamos a llegar al capítulo 8 hoy, pero ellos llevaron toneladas de oro, toneladas de plata, cosas de muchísimo valor en un viaje de Babilonia a Jerusalén que les tomó 4 meses. Y entendemos entonces por qué él dice la mano de Dios, y dice la buena mano de Dios nos llevó. Y es la segunda enseñanza, la presencia de Dios en nosotros nos lleva a obedecer su palabra. Mira el versículo 10, por un momento, lo que Esdras dice allí, lo voy a volver a leer, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Muchos sacerdotes, muchos levitas, gente del pueblo se anima a viajar junto con Esdras y el cuidado de Dios los lleva a Jerusalén. Insisto, él habla de la fecha porque cuando vemos el viaje, fue un viaje sin protección militar, sin ningún ejército que les cuidaba, y llevaban cosas de muchísimo valor, llevaban aún utensilios para el templo, llevaban muchas joyas, quizás sería hoy en día como viajar con dinero en efectivo, con mucho dinero. Alguien ha dicho, un comentarista ha dicho que probablemente si estimábamos hoy en día las cosas que Esdras recibió cuando viaja, era aproximadamente 80 millones de euros. Y iban con un grupo de gente llevándolo, sin protección alguna humana. Pero Dios sí estaba ahí, por eso él dice la buena mano de Dios. Pero ¿qué hizo Esdras para ver eso? ¿Qué hizo Esdras para disfrutar de esa bendición de Dios, de la buena mano de Dios? ¿Qué hizo? Versículo 10. Preparó su corazón para
inquirir. Y vamos a hacer un punto en esa palabra, para inquirir, para estudiar, para profundizar, para escudriñar, para asimilar la palabra de Dios, para ir a la palabra de Dios y estudiarla con pasión, con deseo, con ánimo, como cuando tenemos hambre y llegas a un sitio y te dicen, ¿quieres comer? ¿Qué dice? ¿Qué hace tu estómago? ¿Qué hace nuestro cerebro? Se pone, sí, sí. Esdras está usando esa palabra, es estudiar con profundidad. Cuando quieres algo y lo deseas, pero un montón. Cuando no puedes dejar de hacer algo, cuando te anima, te motiva. Está hablando de digerir, de asimilar la palabra de Dios. Es decir, y no solamente el hecho de estudiarla. Ese versículo lo dice también para cumplir. Y sigue aún más para enseñarla. No sé si ven ese proceso. Estudia, obedece y enseña. Por esa razón, la mano de Dios, podemos decirlo hoy en día, estaba con Esdras. Esdras estaba dispuesto y había dado su vida, había dado todo el esfuerzo que podía, había puesto todos sus recursos para estudiar la palabra de Dios. Y estudiarla de verdad. No va a leer solamente, va a ir a profundidad, a sacar de ella lo mejor que puede, para obedecerla y para enseñarla. Es decir, esa era la palabra de Dios. No solamente escuchaba, no solamente decía, estaba viviendo lo que la palabra de Dios le enseñaba. Se dedicó completamente, dice una de las versiones de la Biblia, se dedicó completamente a estudiar la palabra de Dios para obedecerla y enseñarla. Hermanos, ¿cuánto necesitamos nosotros aprender de esto? Estudiar con profundidad la palabra de Dios, desde niño hasta muy adulto. Esdras no era un joven cuando llegó a este tiempo en su... Probablemente tendría como entre 50 o 60 años. No estaba tan jovencito, pero por la manera como vemos que está redactado este texto, entendemos que desde muy pequeño se dedicó. No fue algo que hizo un día, no fue algo que dijo, bueno, quiero ir a Jerusalén, entonces voy a empezar a leer la Biblia, a leer, en el caso de ellos, la ley que tenía, y luego voy a pedirle al rey, voy a pedirle a Dios, voy a leer dos semanas antes de pedirle. Había hecho eso por años y años y años en su vida. Se dedicó completamente al estudio de la Biblia. ¿Cuánto debemos nosotros aprender de esto? Y ¿sabe qué? Quiero comentar algo, no quiero exhortar, más bien quiero animar. Pero en muchas oportunidades nosotros podemos tardar horas y horas en el móvil. Y no nos parece aburrido, ¿o sí? O podemos sentarnos a ver la televisión, o podemos sentarnos a ver un juego o un partido, como el de la semana pasada, y nadie está diciendo, oh, tengo sueño, esto está muy largo, 90 minutos de partido es muy largo. Y cuando nos vamos a la palabra de Dios, parece que 5 minutos es una eternidad. Leemos 2, 3 versículos y ya los ojos se nos cierran solos. Hermanos, y lo digo con cariño. No lo digo para que nos sintamos mal, porque creo que a todos nos pasa. Lo digo es para que evaluemos y entendamos lo que Esdras está diciendo aquí. Esa misma pasión, ese mismo deseo que tenemos por la serie favorita, el partido, o ver cosas en nuestros móviles, que no estoy diciendo que sea malo, pero esa pasión, ese deseo que damos a esas cosas, es la misma pasión y el mismo deseo que tengo cuando voy a la palabra de Dios. Tengo esa hambre. Parece que cuando veo una película que me gusta y termina, quiero seguir viéndola. Si hay una número 2, quiero seguir viéndola ya. Cuando estoy leyendo la Biblia, tengo esa misma pasión, ese mismo deseo. 10 minutos y probablemente, como para no sentirme mal, decir, bueno, ya hoy leí la Biblia. No importa qué, pero ya leí y mi mente como que se calma o el plan de lectura si lo tengo, digo, bueno, ya lo cumplí. No importa lo que leí, pero lo hice.
Esdras está diciendo aquí, y la palabra de Dios nos está diciendo, hermanos, que esa presencia de Dios en nosotros nos lleva a obedecer su palabra. Y para obedecer la palabra de Dios, empieza a estudiarla. Empieza a ir con pasión, con amor, como con hambre, con deseo. Nos lleva la palabra de Dios a enseñar a otros. Y es esa presencia de Dios la que nos lleva a ver respuesta a nuestras oraciones. Lo veíamos ahora. Nos lleva a vivir la palabra. Ahora, vamos a leer los versículos que siguen. Versículo 11 hasta el versículo 26. Es un poco largo, pero vamos a leerlo. Dice la palabra de Dios desde el versículo 11. Esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras, escriba versado en los mandamientos de Jehová y en sus estatutos a Israel. Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba, erudito en la ley del Dios del cielo, paz. Por mí es dada orden que todo aquel en mi reino del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas que quiera ir contigo a Jerusalén, vaya, porque de parte del rey y de sus 7 consejeros eres enviado a visitar a Judea y a Jerusalén, conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano, y a llevar la plata y el oro que el rey y sus consejeros voluntariamente ofrecen al Dios de Israel, cuya morada está en Jerusalén. Y toda la plata y el oro que halles en toda la provincia de Babilonia, con las ofrendas voluntarias del pueblo y de los sacerdotes que voluntariamente ofrecieren para la casa de su Dios, la cual está en Jerusalén. Comprarás pues diligentemente con este dinero becerros, carneros, y con este dinero también comprarás corderos con sus ofrendas y sus libaciones, y los ofrecerás sobre el altar de la casa de vuestro Dios, la cual está en Jerusalén. Y lo que a ti y a tus hermanos os parezca hacer de la otra plata y oro, hacedlo conforme a la voluntad de vuestro Dios. Los utensilios que te son entregados para el servicio de la casa de tu Dios, los restituirás delante de Dios en Jerusalén. Y todo lo que se requiere para la casa de tu Dios, que sea necesario dar, lo darás de la casa de los tesoros del rey. Y por mí, Artajerjes, rey, es dada orden a todos los tesoreros que están al otro lado del río, que todo lo que os pida el sacerdote escriba de la ley del Dios de la ley del Dios del cielo, se le conceda prontamente hasta 100 talentos de plata, 100 coros de trigo, 100 batos de vino y 100 batos de aceite y sal sin medida. Todo lo que es mandado por el Dios del cielo sea hecho prontamente para la casa del Dios del cielo, pues, ¿por qué habría de ser su ira contra el reino del rey y de sus hijos? Nosotros os hacemos saber que a todos los sacerdotes y levitas, cantores, porteros, sirvientes y ministros de la casa de Dios, ninguno podrá imponerles tributo, contribución ni renta. Y tú, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río, a todos los que te conocen las leyes de tu Dios, y al que no las conoce, le enseñarás. Y cualquiera que no cumpliere la ley de tu Dios y la ley del rey sea juzgado prontamente, sea de muerte, a destierro, a pena de multa o prisión. ¿Qué les parece? No sabemos si la petición, la solicitud que Esdras hizo a este rey era tan detallada. Incluye una lista de cosas como la que vemos aquí. Pero cuando lee esa lista, ¿qué viene a nuestra mente? Oh, Dios bendijo a Esdras, ¿verdad? Pero una lista muy, muy, muy grande. Él pide y Dios le dio gracia con el rey. Ahora, ¿qué sentiríamos nosotros? ¿Qué haríamos en esa situación? Esdras era un sacerdote, era un escriba. Y cuando miramos toda esa lista de cosas que le dicen, el rey le está diciendo, tú vas a ser el delegado del gobierno en esa provincia. Y era ley de Persia, que no puede ser
revocar. Yo no sé, si yo estoy en esa posición de Esdras, probablemente digo, mira, gracias, yo voy, pero yo no quiero tanta responsabilidad. Eso es demasiado. Tiene que, mira, voy a leer rápidamente el contenido de la carta, que esa carta pudiéramos decir hoy en día sería algo así como un BOE, no un BOC, no el Boletín Canario, un BOE, ¿sí? Boletín Oficial del Estado. Esto sería lo que dice la carta. Lo primero que le dice, reconoce a Esdras como sacerdote. ¿Qué más le dice? Le autoriza a regresar con todo el que él desee. Le envía como delegado del gobierno persa a investigar cómo estaba Jerusalén y las provincias de Judea. Le envía ofrendas de parte del rey y de los consejeros o ministros. Le pide que recolecte ofrendas en Babilonia. Le pide que ofrezca sacrificios al Dios en el templo. Le autoriza a administrar las ofrendas. Le autoriza a llevar utensilios. Le autoriza al tesoro real a proveer todo lo que necesitan para el templo, con algunos límites. Ordena a los tesoreros que se encarguen de seguir las instrucciones de Esdras. Ordena que todo lo que haya que hacer en el templo, Esdras lo haga. Ordena que los levitas y los cantores y sus familias no paguen impuestos. Le ordena nombrar jueces que gobiernen bajo la ley de Dios y bajo la ley del imperio. Y les ordena que los desobedientes sean juzgados. Ahora, si Esdras está pidiendo volver a Jerusalén, está pidiendo volver a su tierra, a la tierra donde nacieron sus padres, y va al rey y el rey le da toda esta lista de cosas, le está diciendo, tú tienes que estar involucrado en lo que va a suceder. ¿Qué opciones tenía Esdras? A ver, ¿qué opciones tenía Esdras ante esa respuesta del rey? Decir, mira, yo mejor me quedo aquí en Babilonia. Es menos trabajo. Sigo leyendo la ley, sigo estudiando la ley en mi oficina, sigo escribiendo. Eso es mucho trabajo. Significaba tener que estar con un pueblo que no era fácil, a la que él conocía bien porque era conocedor de la historia. O le podía decir al rey, no, yo puedo ir y encargarme de todo lo que es el templo, porque esa es mi especialidad. Yo no soy un delegado del gobierno. Yo no sé de administrar. Yo no sé nada. Yo no quiero tener responsabilidad de llevar esa cantidad de dinero y menos tener que administrarla y rendir cuenta. Entonces yo puedo ir y no tomar responsabilidad. O como Esdras hizo, voy a involucrarme completamente. Hermano, la presencia de Dios en nosotros nos lleva a participar en su obra. Cuando Dios mueve nuestro corazón, si Dios ha movido los corazones de estos reyes, también movió el corazón de Esdras. No sabemos qué estaba pensando, pero no debe haber sido fácil. Que llegas a pedir permiso y te dan mucho más que permiso, te dan la autorización como delegado del gobierno a volver a un sitio donde tú no conoces, aunque eres de allí. Cuando Dios obra a nuestro favor, cuando la mano de Dios está a nuestro favor, no podemos negarnos. No podemos decir que no. No podemos decir no. Yo mejor me quedo lo que estoy haciendo. Yo mejor desobedezco. Yo mejor voy en otro camino. ¿Recuerdan el caso famoso y bien conocido de Jonás? Dios le dijo, tú vas a ir a un sitio. Y él dijo, vale, yo voy, pero para otro sitio. ¿Y qué le pasó luego? Dios le hizo ir. ¿Por qué? Porque Dios había determinado que era Jonás por las buenas o por las malas. En el caso de Jonás, tuvo que ir a predicar por las malas. Tuvo que obedecer por las malas. Hermano, cuando Dios obra a nuestro favor, nosotros tenemos que involucrarnos en su obra. Esdras quizás pasó a la historia y estamos leyendo hoy en día acerca de él porque él tomó la responsabilidad, tomó el paso de decir, sí, si Dios me está mandando a esto, si he pedido a Dios por involucrarme en su obra, si he pedido a Dios que me dé gracia con el rey y me ha dado más de lo que yo estoy pidiendo, es la mano de Dios. Por eso lo menciona 3 veces en este capítulo. Es la mano de Dios sobre nosotros. Es la mano de Dios
sobre mí. ¿Sabe que Dios ya había movido el corazón de 3 reyes anteriormente y ahora estamos viendo el corazón de un cuarto rey, de un cuarto emperador? A Dios no le cuesta mucho mover mi corazón. No le cuesta mucho mover el corazón de alguno de nosotros aquí para que se involucre en su obra. ¿Qué te está enseñando Dios estos días? ¿Qué te está pidiendo hacer? Y es mi ánimo, si Dios te está mostrando alguna manera de servir, de involucrarte en la iglesia. Esto no tiene como una edad en la que tienes que, voy a empezar a servir al Señor cuando llegue una edad. No, lo puedes hacer ahora. No luches con Dios, porque Dios nunca pierde. Dios nunca pierde. Dios siempre gana, su voluntad siempre lo lleva adelante y lo hace con el que Él quiere. Recuerdo, le estaba comentando a Ricardo cuando veníamos del aeropuerto, hace varios años, en el año 2007 y 2008, Dios me permitió venir algunas veces, como 2 oportunidades, a Tenerife, al lugar donde está hoy en día la iglesia, en Santa Úrsula, junto con mi esposa y otros pastores. Vinimos para ver la posibilidad de intentar empezar una iglesia allí, que gracias a Dios hoy en día está. Y en uno de esos viajes, alguien me preguntó si yo estaría dispuesto a venir allí. No sé si conocen el norte de Tenerife, es muy bonito. Tan bonito como Lanzarote, para que no me vean con esa cara así un poco extraño. Vamos a decir que es tan bonito como Lanzarote, pero es muy verde y tiene un clima agradable casi todo el año. En verano no hace calor y en invierno no hace tanto frío, es agradable. Y estuvimos allí y recuerdo en el aeropuerto de Tenerife Norte, hablando de ese tema, ya estábamos de regreso, íbamos a regresar a Caracas esa tarde. Y yo, hablando con mi esposa, ella me decía, a mí no me gusta, no nos gusta eso. Nunca habíamos vivido en un pueblo pequeño, siempre habíamos vivido en una ciudad grande. No nos gusta. Y luego, al paso de los años, Dios movió su voluntad y la iglesia empezó, hace como 5 años comenzamos a hablar de la idea de venir para servir en esta iglesia y Dios había cambiado nuestro corazón. Yo no sé, yo no les puedo decir en qué momento lo hizo, pero ahora estando en los mismos sitios que yo visité en 2017, 2018, me siento como en casa. No me parece un pueblo, aunque lo es pequeño y no me parece lo feo que lo vi en aquella época, ya no parece. ¿Sabe por qué? Dios ha movido a lo largo de la historia el corazón de reyes, de gobernantes, como vemos que hizo con este rey Artajerjes. Ha movido el corazón de profetas. Y si nosotros intentamos luchar con Dios, ¿sabe qué va a pasar? Dios va a doblegar nuestro corazón. Porque si nosotros estamos en los planes de Dios, si Dios ha puesto un plan y ha diseñado un plan para nosotros y ha dicho, vas a participar en mi obra, no necesariamente será alguien como Esdras, vale, pero quizás va a ser alguien que va a servir en la iglesia, va a trabajar con niños, va a hacer trabajo con jóvenes, va a estar en la música, vas a visitar o simplemente vas a orar por los creyentes. Si Dios ha dispuesto que vamos a hacer eso, con toda seguridad cumplirá su palabra. Lo hizo con su pueblo y lo hará. No podemos dudarlo. Dios movió el corazón y a lo largo de la historia ha seguido moviendo y moviendo corazones. Cuando la presencia de Dios, esa mano poderosa, la gracia de Dios está con nosotros, el resultado es una pregunta de parte nuestra. Señor, ¿en qué puedo servirte? Y fue lo que hizo Esdras. Dios lo hará. Y yo insisto, queremos que Dios obre, pero nosotros estamos llamados a participar por su obra, en su obra. Y solamente para recordar un poco de la historia de este pueblo de Israel. La desobediencia les llevó al destierro. El desobedecer por generaciones les llevó al destierro, les llevó a perder su ciudad, su estado, su país. El templo y todas las posesiones fueron arrasadas. A veces Dios obra por las malas. ¿Y sabe por qué Dios permitió eso? Para que su pueblo se volviera a Él.
Y esto para mí y para nosotros, hermanos, es una advertencia. Cuando la presencia de Dios nos llama a participar en su obra, nosotros o podemos hacer como hizo Esdras, obedecer y participar, o podemos negarnos. Entonces Dios obrará de otro modo, pero lo hará y probablemente no va a ser tan agradable para nosotros. Dios obró y Esdras dijo sí y se puso en camino. El capítulo siguiente vemos que él se pone en camino con gente, con familias, con levitas, con sacerdotes y con muchas cosas de valor. Se pone en camino porque sabía que la mano de Dios ya estaba obrando. Había empezado a obrar desde el momento que permitió a este rey tener todo. Y me gustaría que pensáramos en esta reflexión. Dios movió el corazón de un rey y de todo un pueblo. Lo hará con el nuestro también para que participemos en su obra. No sé si Dios le está hablando, te ha dicho en algún tiempo, es momento de servir en la iglesia. Es momento de quizás acercarte a los líderes de la iglesia, a los ancianos de la iglesia, al pastor y decir, hermano, ¿qué puedo ayudar? Quizás has tenido esa intención, ese deseo de hacerlo. Pues quizás la palabra de Dios hoy te está diciendo, esa es la bendición grande que Dios te ha dado, es poder servir en su obra. Cuando Esdras recibe todo ese decreto, mira cómo reacciona los dos últimos versículos. Ya lo leímos hace un momento al comienzo del culto. Bendito Jehová Dios de nuestros padres. Él pidió al rey, sabiendo que la mano de Dios estaba con él. Y el rey le da toda esa lista de podemos decir, bendiciones o de provisiones para el viaje. Y la reacción de Esdras es una tremenda lección para nosotros. La presencia de Dios nos lleva a glorificarle. Él dice, bendito Jehová Dios de nuestros padres. Probablemente algunos de nosotros, si pasa algo así, comenzamos a decir, oh, qué bien. Eso fue porque el rey era mi amigo. Eso fue porque yo le caí bien al rey. Me dio lo que necesitaba. Pero Dios recibe la gloria. Dios recibe la gloria. Y la recibe porque Él es quien ha obrado. Y sigo leyendo. Bendito Jehová Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén. E inclinó hacia mí su misericordia delante del rey y de sus consejeros y de todos los principales poderosos del rey. Y yo, fortalecido por la mano de mi Dios sobre mí, reuní a los principales de Israel para que subiesen conmigo. Hermano, cobremos ánimo. La presencia de Dios está con nosotros. El resultado de ver la mano, el poder, la gracia de Dios sobre el pueblo, sobre Esdras, sobre su pueblo, fue glorificar a Dios y le da ánimo. Despierta, Esdras se despertó y el pueblo se despertó a servir por la presencia de Dios. Y quiero animarle, participa en la obra por esa presencia de Dios. Podemos tener ánimo porque la presencia de Dios está con nosotros. Ciertamente podemos decir, hemos pasado algunos ya, podemos decir, varios años de pandemia, de tiempos diferentes, de desafíos de salud, desafíos económicos, financieros, que no probablemente en nuestra generación nadie lo había vivido. Pero ¿sabe qué? La presencia de Dios siempre ha estado con nosotros. Dios no se ha olvidado de su pueblo y a nosotros debe motivarnos al ánimo, aún a los líderes de la iglesia, a los ancianos que sirven en esta iglesia, a los líderes comprometidos en esta iglesia. Hermanos, recobren ánimo. Dice allí ese versículo, la poderosa mano de Dios ha estado con nosotros, ha estado con ustedes y así como ha estado, seguirá. Podemos estar confiados y seguros en eso. Podemos decir ánimo. Y cuando pensamos en la mano de Dios, la gracia de Dios, la misericordia de Dios, los ojos de Dios, la diestra poderosa de Dios. ¿Sabe qué significa eso? Los ojos de Dios mirando, guiando, animando, levantando, proveyendo, sanando. ¿Qué más necesitamos? Y puedo volver a hacer la pregunta que hicimos inicialmente.
¿Cuál es la bendición más grande que has recibido? Imagínate toda la misericordia, el amor, la bondad, la gracia, los ojos de Dios, el poder de Dios, que a veces lo dice la palabra de Dios, su diestra, es decir, su mano de poder, de Jehová de los ejércitos, sobre nosotros. ¿Qué podemos responder a eso? Esdras con humildad dice, alabado sea el Señor, bendito sea el Señor. Y ánimo, ánimo, sigue adelante con lo que está haciendo, sigue adelante, Dios recibe la gloria por lo que Él ha hecho. Dice, bendito el Dios Jehová de nuestros antepasados. Dios ya había estado obrando en ese pueblo. Sabe que Dios ha seguido obrando. Bendito Dios por lo que hace y bendito por lo que hará. Cuando la poderosa mano de Dios está con nosotros, podemos dar gloria a Dios por lo que ha hecho, por lo que hace y por lo que hará. Hermanos, que con humildad podamos reconocer que es Dios quien hace su obra y nosotros podemos ser usados en medio de cualquier dificultad. A veces pareciera que las dificultades, nos ponemos tanta nuestra mirada en las dificultades que dejamos a Dios como en segundo lugar. Imagínense a Esdras con un desafío tan grande. Él no era un líder de personas, no era un líder para administrar, era un sacerdote. Y tuvo que ir a organizar a un pueblo. No solamente en el viaje, enfrentarse al desafío de reanimar un pueblo que andaba desviado, de ordenar leyes en el pueblo cuando él era un sacerdote. La mano bondadosa de Dios puede moverte para que empieces a servir o sigas sirviendo con ánimo, aunque no te veas capacitado, aunque no sea tu especialidad, aunque no sea lo que sabes hacer, y con toda confianza, la mano de Dios dará y te usará en todo lo que necesitas. ¿Cuál fue la bendición más grande que recibió Esdras? La confianza del rey. ¿Sabe que Esdras tenía el punto de la confianza del rey que podía ir al tesoro y pedir lo que quisiera para el templo? Y los administradores, los tesoreros estaban obligados por ese decreto que él tenía, él se lo podía mostrar y tenía que darle. Esa no fue la bendición más grande que Esdras recibió. Tampoco el permiso para ir a la ciudad de sus antepasados y ayudar en su levantamiento, en su organización nueva. Fue la poderosa presencia de Dios. Es la misma presencia que hoy en día nos acompaña. Sería bueno que pudiéramos tomar un tiempo hoy y contarle a Dios lo que Él ha hecho por nosotros, lo que ha hecho por ti. Contarle esa bendición grande que te ha dado de su presencia. Abrir tu corazón a Él y decir gracias, alabado sea Señor, como dijo Esdras aquí. Bendito Dios por todo lo que has hecho. Gracias por todo lo que me has dado. Esa bondadosa mano tuya no nos ha dejado en todo lo que ha pasado de pandemia, en donde estamos ahora mismo. Estamos confiados que no nos dejará. Agradecemos a Dios por eso, ¿verdad? Podemos decir gracias, Señor, porque has dado ánimo, nos has dado aliento, nos has provisto. Y ciertamente hemos pasado por momentos difíciles. Sí. Pero podemos decir, tu mano no nos ha dejado. Tu bondad nos ha alcanzado. Tu misericordia, tu amor, tu gracia. Sigue estando con nosotros hoy. ¿Qué más necesitamos? ¿Qué más necesitamos? Hay un dicho muy famoso que a veces usamos, que decimos, con Dios tenemos todo. Y sin Dios no tenemos nada. Y eso es real en nuestras vidas. Cuando estamos seguros que esa presencia de Dios está con nosotros, podemos decir, tenemos todo. Es ánimo, hermano. Esta palabra de Dios hoy nos da ánimo de saber que así como Dios estuvo con Esdras y le animó para ver respuestas a sus oraciones, le animó para andar en obediencia, le animó para participar en su obra, le animó para glorificarle, que nosotros también podamos, con esa presencia de Dios en nosotros, vivir
la palabra de Dios, glorificar a Dios en nuestras vidas, aún para lo más pequeño, aún para las cosas simples, para el servicio en la iglesia. Si Dios te está llamando a servir, es momento que decidas obedecer, que digas, sí, voy a hacer lo que Dios me está pidiendo. Bendito Jehová de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén, e inclinó hacia mí su misericordia. Es esa palabra real en nosotros. Dios ha inclinado su misericordia sobre cada uno de nosotros. Una misericordia que no se acaba, fluye. Y me gustaría terminar reflexionando en cómo vamos a responder a esa presencia de Dios, poderosa presencia de Dios, constante, permanente en tu vida. ¿Cómo puedes responder? ¿Y qué les parece si oramos y le contamos a Dios de esas bendiciones? El apóstol Pablo dijo en una oportunidad, por la gracia de Dios, soy lo que soy. Su gracia no ha sido en vano. La mano de Dios sobre nosotros no ha sido en vano. Y vamos a tomar un tiempo allí para orar. Señor Dios, cuando recordamos, reflexionamos, cómo has obrado en nuestras vidas, aún cómo has obrado desde mucho antes de nosotros nacer para que hoy estemos aquí. Vemos tu bondad, tu mano de poder guiándonos, tu mano de misericordia, de gracia. Gracias, Señor, porque nos has traído hasta aquí hoy, hasta este punto de nuestras vidas y aún hasta aquí en este culto hoy. Gracias por tu presencia, gracias porque reconocemos que tú eres quien hace tu obra en nosotros. Señor, y tal como vemos en la vida de Esdras, guiando su vida, a él respondiendo a ti, es la misma deseo, es la misma intención, es la misma actitud que nosotros queremos poner delante de ti. Es tu poder obrando en esta congregación, aquí en Arrecife. Es tu poder obrando en cada familia, en cada joven, en cada niño que está hoy aquí y aún los que no han podido estar. Pero que nosotros también podamos responder, Señor. Que podamos animarnos, que podamos entender esa bendición que es tu presencia en todo lo que hacemos, Señor. Tu presencia en la calle, tu presencia con nosotros en el colegio, tu presencia con nosotros en el instituto, en casa, conduciendo en el trabajo, conversando con los familiares, conversando con gente no creyente. Es tu presencia con nosotros permanentemente. Que nosotros la mostremos, Señor, a otros. Que eso nos lleve a glorificarte, que nos lleve a participar en tu obra, que nos lleve a obedecerte y que nos lleve a ver respuesta a nuestras oraciones. Tú conoces los corazones, el deseo y la necesidad de cada uno de nosotros aquí, Señor. Tú escudriñas hasta lo más profundo y eso lo presentamos en tus manos. Queremos contarte todo lo que has hecho por nosotros, agradecerte por eso, pero también contarte nuestros deseos, nuestros anhelos, que solamente tú conoces y que solamente tú puedes responder. Quizás tenemos tiempo esperando, Señor, respuesta a alguna necesidad, respuesta a alguna petición, y la presentamos delante de ti con humildad. Danos la paciencia para esperar y entender que tú obrarás, que tú dirás tu respuesta en tu tiempo, en tu momento, pero que nos ayude, Señor, a esperar en ti con gozo, entendiendo que tu mano no nos ha dejado, Señor. Si tenemos que esperar, ayúdanos, Señor, a esperar. Si tenemos que servirte también, guíanos a servirte. Guíanos para obedecerte, guíanos a glorificarte, Señor. Gracias, porque ya tenemos esa bendición tan grande, que es tu presencia poderosa en nuestra vida. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor nos bendiga. Seguimos con el culto esta mañana. Sí, damos gracias al Señor por su palabra. Lo preguntamos al inicio del culto, lo hacía casi siempre el anterior pastor, ¿no? Medellín. ¿Cómo estamos, hermanos?
Pues hoy hemos recibido una palabra que nos ha enseñado que tenemos la bendición más grande del mundo. Siempre. Por eso no tenemos excusa para que cuando preguntemos, aun cuando, pero si tenemos la presencia de Dios, entonces estamos bendecidos. Y a Él le gusta, hablamos de nuestro Dios, que se lo digamos. Y congregarnos es una forma de adorarle y alabarle para decírselo. ¿Cómo estamos, hermanos? Con voz fuerte también hay que decirlo, mis hermanos. Bendecidos, porque tenemos la bendición más grande. Y esa bendición es porque la presencia de Dios está en nuestras vidas. Pero también al conocer esto, pensamos en aquellos que todavía no tienen a Cristo. Hoy puede ser un día, porque a lo mejor el Señor te está llamando y te ha traído hasta aquí, pero Él está tocando, entonces Él pide de ti, de nosotros que ya la tenemos, pues que seamos fieles ante esta bendición tan tremenda, y de aquel que todavía no tiene a Cristo, pues que tenga esa bendición. Oraremos porque no está en nuestro poder ni en nuestras manos hacer ese milagro. No lo podríamos hacer nunca, porque quien hace la obra es nuestro Dios. Pero sí nos ha dado la palabra, como se la dio al sacerdote Esdras y hoy nos la ha compartido nuestro hermano David, tanto para los que creen, son creyentes, como para los que todavía no son. Hoy puede ser un día donde tengas un encuentro personal con Jesús y sea de Él, y tengas esta bendición tan grande. De eso se trata. Por eso Él vino. Estamos hablando de Jesús, para que tuviésemos esta bendición. Y esta bendición pasa porque Él se hizo hombre para dar su vida por nosotros, para que tú y yo tuviésemos vida y vida en abundancia. ¿Cómo no amarle? ¿Se lo quieres cantar? Ponte de pie y se lo cantamos al Señor en esta mañana. Sería una preciosa oración cantada a nuestro Dios. Amarte solo a ti, Señor. Y muchas gracias, Señor, por tu palabra. En el día de hoy repetimos el mensaje, pero posiblemente, dadas las circunstancias, a partir del próximo domingo, Dios mediante, ya no repetiremos los mensajes, porque será un culto en la mañana y un culto en la tarde. Pero todo esto lo encomendamos en las manos de nuestro Señor. Por lo pronto digo, te amo, Señor, porque tú me has amado primero. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Cántaselo al Señor. Amén. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrado ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrado ante tu altar, Señor.
y no mirar atrás. Miro a Jesús, miro a la cruz, miro a Jesús, miro a la cruz y allí muero yo. Seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás, seguir sin caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Amada iglesia, amigo que está simpatizando con el mensaje, el evangelio, podemos darle la gloria al Señor por medio de lo que está en las Escrituras, como Esdras, porque estos dos versículos finales es como una doxología. Bendito Jehová Dios. Y aun cuando aquí está en un salmo, eso mismo dijo el sacerdote Esdras. Bendito Jehová Dios. Eso es doxología. Darle la gloria a Dios. Y con sus mismas palabras que ha puesto en nuestro corazón, diciéndolo de una manera consciente para que con nuestra boca se lo digamos. Es una declaración de amor. Y lo hacemos todos juntos, con voz potente, al unísono. ¿Cómo es que se llamaba? Antifonal. Esto es de una manera antifonal. Iglesia, digamos, bendito Jehová Dios, el Dios de Israel, el único que hace maravillas. Bendito su nombre glorioso para siempre. Y toda la tierra sea llena de su gloria. Amén y amén. Nuestro hermano Jesús nos despide en oración porque queremos irnos con Él, porque Él no se va a quedar en un lugar vacío. Él habita en medio de la alabanza. Él habita en templos humanos y quiere habitar en ti, amigo conocido, creyente, que todavía no tiene a Cristo y que está aquí. Quiere habitar en ti. Le damos gracias al Señor. En la tarde oramos también por el culto de la tarde. Amén. Señor y Padre Celestial, gracias te damos, bendito Dios, por lo bueno y maravilloso que tú eres, Señor, por habernos dado la bendición más grande que podamos haber recibido, Señor, en nuestras vidas, tu presencia en nosotros, guiándonos, amándonos, exhortándonos, enseñándonos, Señor. Gracias por ser nuestro Padre y gracias por la obra de Jesucristo, nuestro Señor, en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, porque tú nos despides de este lugar, pero nunca de tu presencia. Y allí donde estemos, Señor, siempre seamos testimonio, luz y sal de este mundo, Señor, que se encuentra en tinieblas. Padre Celestial, que tu mensaje, Señor, se vaya con nosotros en nuestros corazones y que podamos ponerlo por obra, Señor. Que seamos una vez más, Señor, hacedores de tu palabra y no solo oidores. Gracias por todos los hermanos que nos hemos congregado hoy, Señor. Gracias por todos los hermanos que también han tenido que congregarse por medio del Zoom, Señor. Y te pedimos por aquellos que se encuentran en sus trabajos, Señor, sé tú cuidándolos
en toda su jornada, Señor. Igualmente, Señor, te pedimos que tú, Señor, seas con nosotros en esta tarde, Señor, y que tu bendición, Señor, siempre esté a nuestro lado. Gracias, Padre, por todo, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, hemos orado. Amén.